serie de debates que están anquilosados y que deberíamos evitarlos buscando una serie de consensos. O sea, quiero decir, uno de los problemas es que cuando se debate sobre prostitución, la gente asume que se trata de adoptar una postura a favor o en contra, de legitimarla o no legitimarla, y se está respondiendo a una pregunta más bien de orden simbólico. No sé si me explico, pero sobre el estatuto moral de la prostitución. Y difícilmente vamos a ponernos de acuerdo porque la prostitución está atravesada por el capitalismo, por el patriarcado, por una serie de estructuras, entonces es demasiado complejo abordarla desde ahí. Yo creo que deberíamos debatir primero acerca de su realidad social, y esta es una de las claves. Creo que es importante escuchar a las trabajadoras sexuales y a otros sujetos que ejercen la prostitución o están en contextos de prostitución. También creo que es bastante importante escuchar a las entidades, asimismo también a los investigadores y a las investigadoras que están inmersas en estos procesos. Y también creo que un debate anquilosado que deberíamos evitar o dejar, digamos, en segundo grado es la cuestión de la libre elección, la cuestión de la voluntariedad, la cuestión de... O sea, todas esas preguntas que cuando abordamos trabajos que ejerce la clase obrera resultan un poco absurdas porque la libertad en este sistema es bastante cuestionable. Yo creo que deberíamos centrarnos desde una perspectiva feminista, de derechos humanos y de reducción del daño en las condiciones materiales concretas y en la vulneración de derechos, sobre todo la vulneración de derechos. Y cuando hablo de consensos, yo creo que los consensos que un sector del abolicionismo y gran parte del movimiento de derechos, su totalidad, estamos de acuerdo, es oponernos a las ordenanzas municipales, derogar la ley Mordaza, la ley orgánica de seguridad ciudadana, de protección de la seguridad ciudadana, repensar la ley de extranjería, con vistas a derogar la ley de extranjería actual. También tenemos la cuestión de los CIES, que atraviesa fundamentalmente al colectivo que ejerce la prostitución. Es decir, y también la cuestión perversa del alterne, el estadio en el que se encuentra. Es decir, hay trabajo por hacer y hay puntos de contacto, y yo creo que tendríamos que reunirnos para buscar estos mínimos y trabajar y pelear por ellos, en lugar de estar tan enconizadas hacia la posición a favor o en contra de la prostitución y tener esa visión maximalista que además es una lectura que está establecida muy desde fuera de las personas que investigamos estas cuestiones. A ver, la cuestión del estigma de la prostitución en concreto, sabemos que ha habido autoras que han dedicado gran parte de su carrera a pensarla, por ejemplo, Dolores Juliano, Gail Peterson también. Han dedicado gran parte de su carrera, como digo, a alumbrar cuál es el significado concreto del estigma de la prostitución. Pero si hablamos de estigmas en general, ¿no?, de quiénes son los sujetos estigmatizados, tenemos a un sociólogo de referencia que es Erving Goffman. El problema es que Goffman dio una definición demasiado amplia sobre el estigma porque estaba pensando en muchísimos estigmas a la vez. Y a principios del siglo XXI, dos sociólogos, Link y Phelan, intentaron compilar toda la producción que se había dado sobre el estigma y, digamos, sistematizar una definición. Y entonces reunieron las características que implica el estigma, entendiendo que el estigma es un proceso, una especie de cadena donde se van dando una serie de rasgos que cuando los sumamos aparece eso que llamamos estigma, ¿no? Entonces tenemos de un lado las etiquetas, a las etiquetas se le conectan estereotipos, a continuación se produce una separación entre nosotros y ellos, luego eso implica una pérdida de estatus y a continuación habilita la discriminación. Sin embargo, estos sociólogos se dieron cuenta que si nos deteníamos ahí llegamos a una situación paradójica, porque los blancos, los banqueros, la policía, la monarquía, podríamos pensar que son sujetos estigmatizados, ¿no?, porque también hay un proceso de etiquetaje, también hay una conexión con etiquetas, hay una separación, incluso en ciertos sectores se produce una pérdida de estatus y de discriminación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de policía, pues en ciertos sectores de izquierda esto va a darse, pongámoslo así. Y estos sociólogos entendían que los sujetos privilegiados no son susceptibles de ser estigmatizados y que el último elemento que faltaba tenía que ver con el poder. Es decir, todo este proceso tiene que ocurrir en una situación amplia, una situación estructural definida por la falta de poder social del grupo estigmatizado en cuestión. Por eso decía que el estigma es una cuestión estructural, no es simplemente una cuestión de vivencia personal, una cuestión de percepción subjetiva, sino que el estigma involucra una estructura y esa estructura se expresa no solo en las creencias que se institucionalizan, sino también en la ley. Por eso la prostitución
es un estigma que ha estado escrito de manera normativa durante siglos. Pensemos que en la antigua Mesopotamia, con la ley del velo, ya suponía una división entre dos clases de mujeres. O sea, ya la normativa lo que hizo fue dividir las mujeres que podían llevar velo y las que no, y dentro de las que no estaban las prostitutas. Y era una manera, a su vez, de garantizar la institución familiar y matrimonial. En realidad, es muy importante entender que prostitución y matrimonio son dos caras de la misma moneda, ya lo decía Emma Goldman, y es necesario que sigamos pensando los intercambios económicos heterosexuales. Yo sé que esto es polémico, pero si nos vamos a la antropología, por ejemplo, autoras como Paola Tabet, todo esto se comprende muchísimo mejor. Es importante que sigamos pensando que todo esto es una cuestión más amplia de cómo el patriarcado se expresa en esos intercambios económicos sexuales. O sea, el gran problema es que cuando se habla de estigma se tiende a pensar en la vivencia personal del estigma, o sea, el aspecto, digamos, más individualista del estigma, ¿no? Y es cierto que el estigma comporta una dimensión de discriminación, de pérdida de estatus, ¿no? Si nos vamos a las definiciones que los sociólogos han establecido sobre el estigma. Pero creo que es importante, primero, entender que el estigma tiene una dimensión estructural que se expresa en la ley, y los modelos jurídicos que se han ido dando a lo largo de la historia han generado una especie de yo las llamo capas, en el sentido de que tienen una semántica interna, aglutinan unos significados a través de los cuales pensamos la prostitución. Es decir, el reglamentarismo convirtió a las prostitutas en sujetos peligrosos, además como que estabilizó la categoría, se convirtieron en un sujeto aparte. El abolicionismo las ve de manera esencialmente como víctimas, y es cierto que la prostitución comporta estatus de victimización, pero también de resistencia, es muchísimo más móvil, digámoslo así. El prohibicionismo las convirtió en delincuentes, entonces siempre que pensamos la prostitución estamos atravesados por estos discursos. Muchas veces la imputación de lobby proxeneta a un sector tiene que ver con esa reactivación del estatus de delincuente, de criminal, que durante gran parte de la historia ha perseguido a las prostitutas. O sea, quiero decir, hay que darse cuenta que la prostitución ha sido en gran medida el pecado de las mujeres, ha sido así conceptualizada durante siglos. Luego, cuando la criminología empezó a pensar en el siglo XIX el delito de las mujeres, porque era una incógnita, ¿no? El delito era asunto de los varones y no se entendía por qué las mujeres delinquían. Entonces, cuando empezaron a pensar el tema de la delincuencia femenina, establecieron que el paradigma de esa delincuencia era la prostitución. Esto es César Lombroso. Bueno, lo que quiero decir es que el estigma comporta una dimensión estructural, con unos significados que nos movilizan y nos interpelan. No pensamos en la prostitución de manera neutra, o sea, igual que no pensamos en el matrimonio. No pensamos en el matrimonio de manera esencial, aunque en el matrimonio se dé estadísticamente la mayor parte de los feminicidios y de la violencia sexual, ¿no? Pero en la prostitución lo pensamos de manera esencialista. Y ese esencialismo es bastante conflictivo para diseñar intervenciones eficaces que eliminen o reduzcan la violencia en los contextos de prostitución. Y luego, por último, tener en cuenta que ese estigma no solo tiene una dimensión estructural, tiene una dimensión de vivencia personal, sino que ese estigma también se internaliza. O sea, quiero decir, las mujeres van internalizando esos discursos. Y asumirte como delincuente, asumirte como mala mujer, asumirte como pecadora, asumirte como un infrasujeto criminal, todo esto, aparte de suponer un conflicto psíquico muy importante y una serie de costes para la salud, y la salud psicológica, que está bastante estudiado en Estados Unidos, no en España, por cierto, también es un obstáculo muy importante para la politización. O sea, tenemos que pensar que muchas mujeres no se organizan o no se consideran sujetos de derechos o no llegan a denunciar una violación, digámoslo así, o los abusos que sufren en espacios a terceros, también porque no se creen que merezcan derechos, que sean sujetos de derechos capaces de poder interpelar y merecerlo.